Mi nombre es René Krüger, soy pastor de la Iglesia Evangélica de Río de la Plata, jubilado, profesor de teología y de historia, también jubilado. Tuvimos con mi esposa Suri Bauer un museo de la Biblia. Durante 8 años hicimos un total de 64 exposiciones. Ese museo creció enormemente, llegó a cubrir 90 metros de mesa. Se hizo muy grande y se lo hemos donado al Colegio Internacional de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el Paraguay. Pero como me gusta, y también a mi esposa le gusta el tema de los museos y de la Biblia, hemos armado una segunda exposición itinerante, en forma de un pequeño museo, sobre Biblia y Reforma, ya que la Biblia fue el instrumento de Dios, por decirlo así, que le dio el empujón a todos los reformadores a preocuparse por dar a entender bien el Evangelio y una forma adecuada de la Iglesia cristiana a la voluntad de Dios. Y por otra parte, la Reforma fue la que impulsó las traducciones de la Biblia a los idiomas de cada respectivo país y cada cultura. Entonces hay una muy íntima relación entre Biblia y Reforma, o Reforma y Biblia, como se quiera. Nosotros empezamos nuestro recorrido aquí con los soportes más antiguos que existen de la Biblia. Este es el papiro, que se hace de una planta, es una especie de papel. El segundo es pergamino, en este caso cuero de vaca. Pergaminos y papeles o cueros para escribir también se hacían con cueros de oveja, de cabra. Esto es papel de trapo, que es una especie de sustancia que resulta de triturar y de hervir después trapos viejos y colarlos y cortarlos en forma cuadrada y usarlos entonces como papel. Este es un ejemplar de una de las Biblias más antiguas que todavía se conservan, es del año 340, es el códice del Sinaí o sinaítico. Y estos acá son diferentes escrituras que se han desarrollado, la escritura fenicia, la hebrea, ahí figuran de distintas otras culturas de la antigüedad y también de la modernidad. Acá están las letras góticas y de ahí después pasamos las letras latinas, y desde esa época de la antigüedad pasamos ahora al siglo XV. Ahí la figura dominante en materia de la Biblia es Juan Gutenberg, un alemán que en la ciudad de Maguncia hizo la primera impresión de un libro con letras móviles o tipos móviles, se llamaba tipos, para lo cual creó un alfabeto, que es este acá, de letras góticas, copiando el estilo de las letras dibujadas, en ese caso a mano o escritas a mano. Esto es un facsímil de la Biblia de Gutenberg en 2 tomos. No es antiguo y nuevo, sino 2 tomos más o menos iguales. Acá está una parte del Antiguo y en el segundo tomo una parte del Antiguo también, y después el Nuevo Testamento. Estas partes coloreadas se dejan como pequeños vacíos en la impresión, que después se rellenan a mano con pincel y con colores. Ese trabajo era una tarea agregada a la impresión en sí, porque en esa época no había impresión en color, sino que directamente se pintaban. Un facsímil es un clon o una copia exacta, una reproducción exacta del original. En este caso coincide con el tamaño, con el formato, el tipo de letra, la fuente, como se dice en tipografía, y también los colores, y todo hecho con la misma técnica y la aplicación de la decoración en color hecha a mano. La imprenta que construyó este hombre Juan Gutenberg en la ciudad alemana de Maguncia produjo una serie de libros. El libro más destacado es esta Biblia, de 1455. También publicó otras Biblias más y otros libros, entre ellos su famoso manual de latín. Y cada Biblia de Gutenberg tiene otra decoración. Esto acá es, por ejemplo, la decoración de una de esas Biblias que todavía se conservan, todo decorado a mano
según el gusto y también la capacidad económica de quien encargaba un ejemplar y su decoración. De ahí pasamos al siglo XVI, al 31 de octubre de 1517, momento en que Lutero publica sus famosas 95 tesis en las que invitaba a una discusión académica en la Facultad de Teología sobre el valor o no valor de las llamadas indulgencias. Esta discusión no se produjo entre académicos, sino que produjo el estallido de un movimiento muy amplio de personas que ya no estaban conformes con lo que en ese momento se divulgaba o se vivía o se practicaba como religión cristiana, sino que buscaban una forma más adecuada a la interpretación que tuvo Lutero, y los otros reformadores también la tuvieron, de la Biblia y de la voluntad de Dios. En el centro de todo este trabajo de la Reforma, sin lugar a duda, hay que ubicar la Biblia, y así Lutero en 1522 publicó por primera vez en buen alemán, traducido de los idiomas originales, en este caso el griego del Nuevo Testamento, y posteriormente con su trabajo de traducción del Antiguo Testamento del hebreo y del arameo, el Nuevo Testamento y después la Biblia completa. Esta es una edición facsimilar de este Nuevo Testamento, cuyo quinto centenario hemos celebrado el año pasado, en el 2022. Después de unos años, Lutero publicó la Biblia completa. Estos son los dos tomos de la Biblia. Este es un ejemplar coloreado, el original era blanco y negro, pero muy pocos ejemplares fueron coloreados. Este es uno de ellos. Esta es una copia también facsimilar. Acá vemos a Lutero, y otra de las novedades que se produjo con la aparición de la Reforma fue el matrimonio, la formación de una familia de los religiosos. Lutero no estaba en contra del celibato, sino en contra de un celibato obligatorio. O sea, si un religioso quería permanecer serio para dedicarse totalmente al trabajo de la iglesia, no tenía ningún problema, igual que hoy las iglesias evangélicas no tienen ningún problema si un pastor es soltero, pero que sí tenga la posibilidad de casarse aquel pastor o aquella pastora, porque hay muchas iglesias que ya también tienen pastoras, que lo puedan hacer. Entonces él, incluso por insistencia de algunos amigos, finalmente se casó, tuvieron 6 hijos, él y su esposa Catalina de Bora, y ha creado con eso un modelo de casa pastoral que se ha mantenido prácticamente hasta la actualidad. Lutero trabajaba muchísimo en la reproducción exacta, la interpretación lo más correcta posible, la traducción muy esmerada, cosa que se ve en esta lámina, que es una traducción hasta acá el Salmo 22, acá empieza el Salmo 23, donde él primero hizo una traducción con tinta negra y luego él iba corrigiendo nuevamente en una nueva revisión su propio trabajo, y después recién iba a la imprenta. Y él durante toda la vida, hasta su muerte, estuvo trabajando en la revisión, de los cuales hay actas, con otros especialistas para el Nuevo Testamento en griego, para el Antiguo Testamento en hebreo y arameo, por supuesto también en latín, para reproducir lo más acertadamente posible la palabra de Dios plasmada en los idiomas originales. Nunca estuvo conforme del todo, sino que siempre trató de mejorarla y de perfeccionarla. Esta es la famosa rosa de Lutero, que es el escudo de las iglesias luteranas también, con una explicación muy interesante que tiene que ver con el carácter pecador del ser humano, con la gracia de Dios, la obra de Cristo, la promesa de la vida eterna. Esta es la última, también facsímil, la última Biblia aparecida en vida de Lutero con su traducción, y esto acá son copias facsimilares de escritos de Lutero. Así eran los libritos que se publicaban en la Reforma. No me refiero a libros grandes, sino
libros de fácil comprensión. Esta era la forma, todo está hecho en letra gótica. Esta es una peculiaridad muy especial que en esa época surge en la Reforma de Lutero. Es el primer himnario del mundo para el canto de las congregaciones, de las comunidades. Canto había, pero era de los coros de monjes o de monjas que cantaban en las misas. El éxito de este pequeño himnario, que tiene apenas 8 himnos, de los cuales algunos eran de Lutero, otros de un colaborador, y hay un himno anónimo, era tan grande que ya el mismo año se publicó otro himnario más, y de ahí en adelante era imparable, y hoy todos los himnos que hay en las iglesias evangélicas y católicas suman no sé cuántos miles, pero son miles y centenares de miles, se puede decir, porque todos los cantos se originaron a partir de este pequeño himnario de 1523-24 en la ciudad de Wittenberg. Esta es una Biblia facsimilar de la traducción que hizo con aprovechamiento de lo ya traducido por Lutero y por otros, el reformador suizo Ulrico Zwinglio. Es la Biblia de Zúrich. Acá vemos otra manera más como Lutero trabajaba con los textos. Él se mandó a imprimir una Biblia con un margen muy ancho, está hecho en latín, y lo usaba para las clases que daba él de Biblia, de teología, donde en medio del texto y en los márgenes del texto, y el margen de los dos costados, y el inferior y el superior, él ponía comentarios para poder explicar el texto bíblico. Un trabajo muy esmerado, con una dedicación absoluta. Esto es simplemente un cuadro de primer centenario después de la Reforma. Es un cuadro alusivo, no es un cuadro que represente la historia, sino está lleno de simbolismos. Esto acá es una curiosidad. Hoy hay posibilidades de digitalizar cualquier libro y guardarlo en formato digital, pero hasta unas décadas atrás la única forma de conservar los libros fuera de su edición impresa era con microfilm o microficha, y esta es toda la Biblia en una sola fotografía, en una sola diapositiva. Esto se puede leer proyectándolo a más o menos 10 metros de alto por 8 de ancho, o con microscopio. Se puede leer palabra por palabra. Es una forma de reducción del tamaño para conservarlo, este texto o cualquier otro texto, en caso de un incendio. Esto ya no se usa más. Hoy la preservación se hace con versiones digitales, pero en su momento, hace algunas décadas, esto, lo que se llama microfilmación o microficha, era lo más habitual. Acá pasamos a dos Biblias históricas que tienen 300 años. Estos están hechos sobre papel de trapo, que era el papel que se usaba en esa época. No es papel de fibra vegetal, sino de trapos viejos. Se juntaban los trapos viejos, se los molía en un llamado molino de papel, después se lo hervía y se sacaba con una especie de sedazo. Las hojas se las dejaba secar y después se imprimían. Es papel bastante más grueso. Esta es una curiosidad muy peculiar. Paralelamente a la reforma de Zwinglio, se extendió desde Suiza por toda Europa el movimiento de los que se llamaba en esa época los anabaptistas, que eran comunidades cristianas que planteaban varias peculiaridades y, entre otras cosas, por ejemplo, el bautismo de personas adultas, convertidas, no de niños, de criaturas, sino de adultos, y por eso fueron llamados anabaptistas, que significa rebautizadores. Ellos se identifican más bien con el nombre de bautizadores, en alemán Täufer, porque el nombre rebautizador fue una especie de nombre de burla que le dieron los reformadores Zwinglio y Lutero y otros más. Ellos son de confesión evangélica, y dos de ellos se animaron a traducir los libros proféticos de la Biblia. Eso se llama la Biblia profética, contiene los profetas mayores y los menores,
y tuvo un éxito muy rotundo en toda Europa donde se hablaba y se entendía alemán. Pertenece a las Biblias de la Reforma, una parte de la Biblia. Esta es la llamada Biblia del Oso, que es la primera traducción de la Biblia completa al idioma castellano, y hay que decir castellano y no español en este caso porque es la variante, dialecto no cabe porque es idioma, es lengua, hablada en Castilla. El monje Casiodoro de Reina hizo una traducción basándose para el Nuevo Testamento en algunas partes en un trabajo ya previo hecho de traducción al castellano y para el Antiguo Testamento en una traducción judía, la Biblia de Ferrara. La Iglesia Católica, ante el éxito tanto del himnario, empezó a publicar himnarios para el canto de las comunidades, como de la Biblia, empezó a publicar también la Biblia, y en castellano esta es la versión más divulgada un tiempo atrás. La Biblia de Sio, traducida no de los idiomas originales, sino de la Vulgata latina. La diferencia con la Biblia de Lutero y de Zwinglio y de otros reformadores es que estas se basan en las lenguas originales, mientras la católica se basa en la versión latina, hecha básicamente por San Jerónimo. En la década del 80 del siglo XIX, el Vaticano, para los católicos de habla española o castellana, mandó publicar esta Biblia llamada de Torres Amat, que era la Biblia oficial hasta el Concilio Vaticano II. Ahí la Iglesia Católica tomó esta idea original de la Reforma de traducir de los idiomas originales, griego y hebreo, algunos capítulos también de arameo del Antiguo Testamento y no del latín, aunque la Vulgata sigue teniendo también su vigencia. Y ahí tenemos entonces versiones en castellano. Este es un Nuevo Testamento en sueco, que toda Escandinavia tiene sus propias traducciones, y estas son versiones en idiomas indígenas, en guaraní, en mapuche, algunas son bilingües, guaraní-castellano, y esta es de la zona andina. Esta es una peculiaridad de la época de la Unión Soviética, en la que estaba prohibido leer la Biblia en las cárceles, pero había muchos presos cristianos y otros que se convertían a la fe cristiana en las cárceles, pero no tenían posibilidad de leer la Biblia. Entonces una obra misionera hizo Biblias sobre un papel plastificado o directamente plástico y la llamaba la Biblia de la sopa, porque cuando venía la inspección la podían tirar en cualquier lugar, y en el café, en la sopa, en el agua, hasta en el inodoro, después se lavaba y volvían a leerla. Y con esto quizás uno puede ver cómo la palabra de Dios perdura y les gana, por así decirlo, venciendo a todas las persecuciones que hubo a lo largo de la historia. Y la Biblia, que tiene un mensaje de salvación, un mensaje de vida, un mensaje de perdón, un mensaje de gracia, va a sobrevivir todas las ideologías y va a llevar el mensaje de Dios hasta el último rincón de la tierra, lo cual ya se ve con la enorme cantidad de traducciones que hay y que han aumentado precisamente a partir de la Reforma, de unas 15 que había en ese momento, a la actualidad en la que prácticamente 95-96% de la humanidad tiene acceso a la Biblia en su respectivo idioma. Muchas gracias.